Estamos en condiciones de arrancar con la teórica de hoy, la de contaminación ambiental. ¿Dudas, consultas, algo que haya quedado pendiente, que haga falta volver a explicar? ¿Algún comentario o aporte que quieran hacer de cambio climático? Yo insisto, ¿no? O sea, el tema es, tiene muchas aristas. Y además es fascinante, es un tema pero sumamente fascinante, donde se está generando un montón de información y de nueva evidencia, por suerte, todos los años. Es muy pertinente a la carrera que están haciendo ustedes, así que esto fue una pequeña introducción como para poder seguir charlando el cuatrimestre que viene. El cuatrimestre que viene, que es, en la materia del clima, es el cambio climático va a ser más protagonista, digamos, va a ser, digamos, el protagonista. Así que vamos a poder seguir charlando de esto y poder seguir debatiendo y discutiendo. Insisto, para la gente que se sumó más tarde, en la plataforma hay un video que compartió un compañero, Leo, que está buenísimo. Les dejé el link ahí, así que chuméenlo, mírenlo. Y esta es como nuestra primera conversación acerca del cambio climático, pero vamos a seguir charlando. Y el otro aviso era no sé si todos y todas están en el Facebook de la UTN, en el grupo de Facebook. Creo que es UTN SMA. Ahí puso un enlace Marita Coria, que es profe de la otra carrera, de TUA, que es un seminario, un ciclo de conferencias online acerca de educación en el cambio climático. Es más por ahí pedagógico, tiene que ver con la educación, pero chusmeen porque está el programa de las conferencias y charlas que se van a dar, y hay temas sumamente interesantes. Estos, si mal no recuerdo, creo que es la semana que viene. Así que está bueno porque están el programa con el tema, el orador y el horario, día y horario. Creo que es con inscripción previa, así que estén atentos a eso. Ustedes seleccionan, digamos, la charla que les interesa y se conectan para escucharla. Hay temas sumamente interesantes. Eso está en el Facebook de UTN SMA. Si no, después les pongo también en la plataforma el link. Bien. Creo que estamos, entonces. Paso a tema nuevo. A ver, ¿dónde? Me desapareció el otro PowerPoint. A ver, este no. Chicos, es el colmo, ¿no? O sea, estamos terminando el cuatrimestre y todavía no termino de dominar el Zoom y el compartir pantalla. ¿Dónde está? A ver. Téngame paciencia, que estoy. Ahora sí. Bien. Esta teórica, habrán visto que está colgada en la plataforma también. Así que está esta teórica y está acompañada de un apunte teórico, muy breve. O sea, la idea es, digamos, es el guión, digamos, de lo que les voy a contar ahora. Como siempre, empezamos por los conceptos y definiciones, o sea, cómo definimos contaminación. Las definiciones más clásicas hablan de la perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial para la especie humana u otros organismos. O sea, es, digamos, cualquier tipo de perturbación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser, digamos, un efluente, un contaminante, un químico o algo que se derrama o se tira al ambiente. Vamos a ver que esta definición es bastante más amplia porque habla de perturbaciones en general, ¿sí? La contaminación tiene su origen. A ver, tengo gente en espera acá. Un momento. Ahí está. Ups. Ahora sí. La contaminación tiene su origen en las actividades del hombre. Eso también es una definición que no siempre se cumple porque vamos a ver que hay ciertos
digamos, tipos de contaminación que son consecuencia indirecta de fenómenos naturales, o sea, son de origen biológico, ¿sí? No necesariamente siempre el origen es antrópico, sino que hay ciertos, digamos, ciertos vectores o ciertos contaminantes que son producto de ciclos naturales y ya vamos a ver ejemplos de eso. Los elementos de contaminación son los residuos de las actividades realizadas por el ser humano o organizados en la sociedad. Esa es otra definición posible. Y hay una definición que me parece muy interesante, que es de un ecólogo muy clásico, es Margalef, que habla de la enfermedad del transporte, o sea que los ecosistemas y los ambientes naturales se enferman cuando entran al sistema elementos de manera muy rápida y esos sistemas, digamos, esos ecosistemas no llegan a tener tiempo para degradarlos, ¿sí? Entonces, Margalef piensa el ecosistema como un organismo, esa es una visión, una forma de pensar el ecosistema. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de comunidades también? La visión organísmica, digamos, de las comunidades o ecosistemas. Ese organismo, ese mega organismo, ecosistema, se enferma porque ingresan elementos que el sistema no puede, digamos, degradar, no puede, digamos, biodepurar en tiempo y forma y se acumulan, digamos. Entonces, es mayor la tasa de ingreso que la tasa de depuración. Y eso hace que se produzca una acumulación, ¿sí? Dentro del sistema. Y eso Margalef lo define como contaminación, ¿sí? Esto es una definición bastante interesante, o sea, distinta, digamos, a por ahí las más clásicas. Entonces, como les decía, hay en otras visiones, otras definiciones, agentes contaminantes de diferentes tipos. Van a haber agentes que son físicos, químicos o biológicos. Algunos ejemplos, por ejemplo, las radiaciones, el ruido, son agentes físicos, tienen que ver con la propagación de ondas. Plaguicidas, hidrocarburos, plásticos, gases invernaderos, son ejemplos de contaminantes químicos, mientras que mareas rojas y cianobacterias, ya les voy a contar de esto de las mareas rojas y cianobacterias, son ejemplos de agentes contaminantes biológicos, ¿sí? O sea, no todo lo que contamina es de origen químico artificial, sino que también hay otro tipo de contaminantes, ¿no? Hay, o sea, también otra forma de clasificar o de pensar a los agentes contaminantes es en función de cuál es el medio en el cual se propagan, o cuál es, digamos, el estado de agregación. Si son contaminantes, agentes contaminantes líquidos, gaseosos o sólidos, y acá también los ejemplos pueden ser vertidos o efluentes cloacales, filtraciones de aguas subterráneas, emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, azufre, las chimeneas industriales o domiciliarias, la emisión de partículas a la atmósfera, o sea, todo ese tipo son, digamos, agentes contaminantes que pueden estar en diferentes medios, ¿sí? O sea, o van por vía líquida a cuerpos de agua, o se, o se difunden en la atmósfera de forma gaseosa, o directamente están, digamos, sobre el sustrato en forma de sólidos. Sí, te escucho, Cami, ¿eh? Si querés hablar o si querés escribir en el chat, como quieras. Sí, sí, vamos para atrás. O sea, los agentes químicos, por ejemplo, en estos ejemplos que están acá, los plaguicidas, los hidrocarburos, los plásticos, los gases invernadero, son ejemplos de agentes contaminantes químicos, ¿sí? La mayoría de los agentes contaminantes más comunes, o los que siempre se hablan o venimos trabajando, son ejemplos de agentes contaminantes químicos, ¿sí? Los gases invernaderos, el dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, el metano, todos esos son ejemplos de agentes químicos, ¿sí? O sea, los productos de las combustiones también son productos químicos, son agentes químicos. Sí, se anulan las curtiembres, sí, hay pero millones de ejemplos. Después vamos a hablar después de los metales pesados, plomo, mercurio, en baterías, en la extracción minera, digamos, en el armado
de componentes electrónicos, o sea, tenemos, sí, sí, donde hubo mucho desarrollo de, digamos, de industria peletera o de cueros o ese tipo de manufactura que hoy por hoy usan tienen otros principios o usan otros químicos, digamos, otros reactivos, pero a finales del siglo pasado y principios de este siglo, a principios del siglo pasado, utilizaban metales pesados para el procesamiento de cueros, digamos. Este, papeleras, sí, nosotros tenemos el caso emblemático de Gualeguaychú, o sea, sí, sí, ejemplos tenemos pero miles, así que vamos a ir desglosando un poquito los tipos de contaminantes y vamos a poder ir poniendo ejemplo a todo. Después también tenemos, o sea, con respecto a otra clasificación posible es respecto a los efectos, si son directos o indirectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los efectos directos, los contaminantes pueden ser tóxicos, ¿sí? Entonces, el ejemplo más clásico es el smog, la acumulación de partículas de hollín en el aire, en la atmósfera. Estos tienen efectos directos e indirectos. O sea, los efectos directos va a ser, digamos, la toxicidad, la disminución en la capacidad respiratoria, problemas, digamos, digamos, en la salud respiratoria de los habitantes. Esos son efectos directos sobre la salud, ¿sí? Por ejemplo, pensando en términos del smog. Además, ese smog también, de nuevo, vuelve a generar cambios en lo que hablamos todo en la clase anterior, ¿no? Cambios en las funciones del ecosistema, ¿sí? Un ejemplo clásico es del Londres en 1952, cuando una ola de frío incrementa el uso de la calefacción a carbón, digamos, de la calefacción a leña, o carbón mineral, y produce grandes emanaciones de humo, hollín, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Todo eso carga la atmósfera de manera repentina, y luego se detectan, se reportan un incremento en los casos de, digamos, de tuberculosis, de problemas respiratorios, de alergias. O sea, realmente la toxicidad de todos esos componentes en suspensión en la atmósfera tiene un impacto en la salud de la población, digamos. Ahí estamos hablando de efectos directos, ¿sí? Hola, Andrés. Cuando hablamos de efectos indirectos tiene que ver más con lo que veníamos hablando, estos de los cambios en las funciones en el ecosistema. Un ejemplo es la proliferación de las cianobacterias asociadas al incremento de nutrientes y escasa corriente. Ya después vamos a desarrollar un poquito más este fenómeno, digamos. Estas cianobacterias en gran proliferación masiva. Voy un paso para atrás. ¿Qué son las cianobacterias? Las cianobacterias son bacterias acuáticas, autótrofas, fotosintéticas, ¿sí? Son bacterias, son procariotas, viven en el agua, son unicelulares, tienen cloroplastos, hacen fotosíntesis. Entonces, digamos, el vertido de efluentes cloacales, por ejemplo, en aguas continentales, en ríos, arroyos o lagos, produce un fuerte incremento en la disponibilidad de materia orgánica, ¿sí? Esa materia orgánica es fuente de alimento de estas cianobacterias, que además son fotosintéticas, y produce estos fenómenos que se llaman green up, bloom o proliferación masiva, digamos. Es como que de repente todo el cuerpo de agua se contamina con cianobacterias. O sea, el agua deja de tener transparencia y pasa a ser un agua verde. El agua verde, podrida, típica de ejemplo de contaminación, es porque está superpoblada de cianobacterias. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. A ver, estoy viendo el chat, ¿Qué me están contando? Sí, totalmente, Santi. Ve lo que está contando Santiago, ¿no? El Pocahullo tenemos El agua que se vierte al lácar está tratada. Vamos a ver qué significa. O sea, tratada, yo lo tomo entre comillas, ¿no? Tratada es entre comillas. O sea, el agua no vuelve tal cual fue tomada. ¿Cómo fue tomada? O sea, no es que hubo un reciclaje o una eficiencia de devolución al 100%, digamos. Tiene una carga bacteriana y una carga de materia orgánica que originalmente no tenía, y esto de nuevo produce los fenómenos estos que les contaba, ¿no? O sea,
uno al volcar esa agua tratada, esos efluentes tratados, está cambiando el balance de nutrientes del ecosistema acuático del lago Lácar, ¿sí? Uno está sumando un aporte de nutrientes y una cantidad de materia orgánica extra que el sistema en condiciones naturales no tendría, ¿sí? Entonces es como todo, ¿no? En los ecosistemas. O sea, yo le estoy dando de comer porque esa materia orgánica es fuente de energía de un gran número de bacterias, por ejemplo. Por ejemplo, las cianobacterias. Entonces, si yo aumento la proliferación de estas bacterias, eso tiene un impacto, digamos, en toda la cadena trófica, en toda la red trófica. Porque estas bacterias son fuente de alimento de otro consumidor y estoy entrando, digamos, me estoy metiendo en las relaciones tróficas del sistema, ¿sí? Tranqui, paciencia, ya les voy a contar bien. O sea, porque este fenómeno tiene un nombre, ¿sí? Así que ahora le vamos a poner nombre, lo vamos a definir y vamos a hablar de cuándo pasa y cuándo no pasa. Entonces, hasta ahora venimos clasificando como los tipos de agentes contaminantes. Esto ya lo dijimos, los agentes contaminantes pueden ir al agua, al suelo o al aire. Otra forma de pensar a los agentes contaminantes o la contaminación en general es cuál es la escala en la cual afecta el tipo de contaminación. Si podemos hablar de contaminación local, podemos hablar de contaminación regional o podemos hablar de contaminación global, ¿sí? Como efecto de contaminación global, o sea, vimos un efecto indirecto, o sea, vimos el efecto de los gases de efecto invernadero. O sea, esto son agentes contaminantes a escala global, ¿sí? Porque una vez que se liberan a la atmósfera, se distribuyen por la atmósfera de todo el planeta, ¿sí? Hay corrientes de aire, digamos, y hay movimientos tanto en los digamos, corrientes convectivas verticales que hacen que los gases de efecto invernadero se distribuyan en gran parte de la columna de aire de la atmósfera, y al mismo tiempo hay corrientes de aire horizontales, digamos, que llevan a que estos gases de efecto invernadero se desplacen a diferentes latitudes y longitudes, ¿sí? Entonces hay como una difusión, un efecto de la difusión de los gases de efecto invernadero. Este es un efecto de agentes contaminantes a nivel global, ¿sí? Lo charlamos en la clase anterior. Estos gases del efecto invernadero contribuyen al incremento de la temperatura media, y esto va de la mano con el calentamiento global y con el cambio climático, ¿sí? La contaminación puede ser a escala local, por ejemplo, un basurero a cielo abierto, o sea, el problema, digamos, de la famosa celda 4 de San Martín de los Andes, o sea, ese es un ejemplo de contaminación a nivel local, o sea, la lixiviación y todo lo que se percola, digamos, en el sustrato desde el basurero, eso es a nivel local, ¿sí? Digamos, la existencia de residuos sólidos orgánicos, sólidos urbanos en contacto con la atmósfera, eso es un fenómeno local, ¿sí? En tanta concentración, ¿no? Pueden ser derrames en lugares donde hay locación petrolera, donde se producen rotura de caños, o rotura de caños cloacales. O sea, habrán visto ustedes en la localidad o en diferentes lugares, a nivel local, derrames y pérdidas. Acá en Neuquén tenés todos los ejemplos. Todos, absolutamente todos, sí. Nosotros somos, pero la provincia campeona en contaminación. Este, y a escala regional pueden producirse efectos de lluvia ácida, que ya vamos a hablar un poquito también de la lluvia ácida. Esto ocurre por ahí más bien en áreas metropolitanas de gran densidad de población y de gran cantidad de emisión de dióxido de carbono industrial, o bien de combustión de autos y de uso domiciliario, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son, digamos, qué determina la escala de un agente contaminante o de un evento de contaminación? Esto que venimos charlando, ¿no? O sea, de cuál es la magnitud del agente contaminante, o sea, cómo se distribuye, el medio que se contamina, si es en el agua, si es en el suelo, si es en la atmósfera, y el tipo de contaminante, ¿no? Si tiene altos niveles de toxicidad, bajos niveles de toxicidad, si es muy volátil, si es movible en el medio de transporte, si se disuelve en agua, si no se disuelve en agua, si se suspende en la atmósfera o si se precipita, si se mantiene en el suelo digamos, o entra el ciclo biogeoquímico de los nutrientes. O sea, hay gran cantidad de variables, son muy heterogéneos los tipos de contaminantes. Entonces, esto hace que tengan diferentes escalas y diferentes niveles de distribución, ¿sí? Generalmente, o sea,
contaminantes del suelo son de escala local, los contaminantes de atmósfera, de agua y agua de los océanos son de escala global, por esto que les contaba, o sea, cómo se, digamos, los medios líquidos y gaseosos tienen esta propiedad de difundir y de que se produzca digamos, un efecto de mezclado y de movimiento de los agentes, mientras que a escala local los contaminantes del suelo tienen tendencia a permanecer en el suelo, digamos. Hay otros procesos físicos y químicos que van a influir en la concentración de los contaminantes. ¿Cómo se produce la dilución? O sea, cuando uno habla de dilución de un contaminante, habla de cuántas unidades de ese agente tengo por unidades del medio donde está disuelto, ¿sí? Por unidades de aire, por ejemplo, o de agua. Entonces, si yo hablo de, no sé, de una parte por millón, que es una unidad de concentración de tal agente, estoy hablando de una muy baja concentración, o sea, y esto, por ejemplo, son las magnitudes que uno detecta o reporta, o sea, pocas partes por millón, por ejemplo, se detectan en la atmósfera o en el aire, ¿sí? Otro tipo de agente físico que tiene que ver con la concentración de un contaminante es la sedimentación, es su capacidad, digamos, de... cuando hablo de sedimentación de un contaminante, estoy hablando de los contaminantes que contaminan el suelo principalmente. La capacidad de sedimentación es la capacidad de estacionarse y de dejar de distribuirse y de movilizarse. O sea, cuando un contaminante está sedimentado, quiere decir que está de alguna forma encapsulado, ¿sí? O sea, queda inmóvil. Entonces, hay contaminantes con mayor capacidad de sedimentación o con menor capacidad de sedimentación, ¿sí? Los de baja sedimentación son los que van a seguir en circulación por mayor periodo de tiempo. Los de alta sedimentación pueden ser factores de contaminación por un tiempo, pero luego van a pasar a ser inactivos o van a sedimentarse, ¿sí? No quiere decir que dejen de ser contaminantes, quiere decir que dejan de movilizarse y ya no se distribuyen con tanta facilidad, ¿sí? Otros agentes contaminantes pueden sufrir ciertas transformaciones químicas o biológicas, pueden entrar al metabolismo. Claro, buenísimo, sí. Demanda química y bioquímica de oxígeno. Ahora lo vamos a charlar cuando hablemos de esto de lo que estábamos hablando del aporte de nutrientes en los cuerpos de agua. DBO y DQO. Ya lo vamos a ver. Y después, dos fenómenos muy interesantes que se producen son la bioacumulación y la biomagnificación. Son sutilmente distintas, pero una está de la mano de la otra, ¿sí? La bioacumulación es que con el paso del tiempo hay acumulación del contaminante en los tejidos de los organismos, ¿sí? Los contaminantes tienen tendencia a acumularse en ciertos tejidos de ciertos organismos, ¿sí? Hay también, a ver, estoy atento al chat, ¿eh? Sí, lo de la dilución. Sí, lo voy a reformular lo de la dilución, a ver si lo explico de una forma que se entienda mejor. La capacidad de dilución también es una propiedad, digamos, del agente contaminante, ¿sí? Tengo diferentes tipos de agentes contaminantes que van a contaminar diferentes tipos de medio. Los contaminantes pueden ir al aire, pueden ir a la tierra o pueden ir al agua, dijimos. El factor de dilución me va a permitir, por ejemplo, o sea, si la dilución es una propiedad del agente, y agentes contaminantes con gran factor de dilución les van a permitir distribuirse en una gran cantidad de masa o de volumen del medio que están contaminando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un contaminante atmosférico que queda en suspensión en el aire, puede tener alta capacidad de dilución o baja capacidad de dilución, ¿sí? Si tiene alta capacidad de dilución, va a contaminar gran cantidad de volumen de aire, ¿sí? Se va a distribuir en grandes masas de aire. Si tiene baja capacidad de dilución, no se va a distribuir, se va a diluir poco, ¿sí? Se va a quedar más bien concentrado en un área reducida. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un medio acuático. Yo puedo tener contaminantes con diferentes niveles o capacidades de dilución, ¿sí? Lo pueden pensar el contaminante como si fuera una sal. Hay sales que se disuelven con mayor facilidad que otras, ¿sí? Y las sales que tienen los contaminantes que tienen mayor capacidad de dilución van a contaminar grandes masas de agua, mientras que los contaminantes con baja capacidad de dilución van a contaminar masas de agua más reducidas, ¿sí? De menor volumen. Así que
un poco va por ahí lo de la dilución. O sea, ¿qué tanto se puede, o sea, qué cantidad de medio puede alcanzar un contaminante en función de la dilución? Eso es lo que me está contestando, digamos, la propiedad de dilución de los contaminantes. ¿Se entendió un poco mejor, Cami, o no? Bien. Después, les estaba hablando de bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación es un fenómeno bastante común que se produce en que los ciertos tejidos de ciertas especies tienen tendencia a acumular contaminantes, ¿sí? Mientras que la biomagnificación es cuando se produce el incremento de la concentración de un contaminante a lo largo de la cadena trófica, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Tengo en la bioacumulación que un individuo de una especie va acumulando a lo largo de su ciclo de vida cierto contaminante en sus tejidos, ¿sí? Por ejemplo, metales pesados, metilo de mercurio, son por ejemplo, un agente contaminante muy tóxico que tiene tendencia a acumularse a lo largo del ciclo de vida, por ejemplo, de moluscos, de almejas en cuerpos de agua dulce, ¿sí? Entonces, uno puede usar esos organismos, esas especies, esos individuos, como bioindicadores de contaminación ambiental, ¿sí? Uno, por ejemplo, puede captura estas almejas, estos moluscos, hace un análisis de contenido de metilo de mercurio en sus tejidos y puede saber ese sistema, ese ambiente, qué tan contaminado o qué flujo de contaminante hay, ¿sí? O sea, es interesante esta propiedad de estos organismos porque permiten hacer estas mediciones y conocer acerca de la salubridad y de qué tan sano está un sistema, ¿sí? Después, lo otro que les contaba, el otro concepto es el de biomagnificación. ¿Qué pasa? Esa almeja, con esos niveles de contaminación acumulados en sus tejidos, forma parte o es un eslabón integrante de cadenas tróficas, ¿sí? O sea, va a ser presa de organismos, de consumidores que estén por encima. O sea, va a venir una garza mora, una garza bruja y se va a alimentar de esa almeja, ¿sí? Entonces, ese contenido, por ejemplo, ese concentrado que hizo a lo largo de su ciclo de vida de metales pesados, pasa ahora al metabolismo y a los tejidos de la garza que se alimentó de esa almeja, ¿sí? Y ahí estoy viendo un fenómeno de biomagnificación. ¿Por qué? Porque la garza, a lo largo de su ciclo de vida, no se alimenta de una sola almeja, se va a alimentar de una población de almejas. Supongan que se va a comer una almeja por día, no sé cuánto come una garza. Pero cada almeja que se coma tiene su acumulado del ciclo de vida de la almeja, ¿sí? Entonces, lo que se está produciendo es ahora una bioacumulación en la garza, en los tejidos de la garza, y que se refleja o que se explica por una biomagnificación en la cadena trófica en la cual participan la almeja y la garza, ¿sí? Ahora vamos a seguir con ejemplos, así. A mí un buen ejemplo me parece el del plástico en el mar. Ese es muy interesante, porque los residuos de plástico que hay en el mar, si bien hay residuos grandes que los peces los ven y los confunden con alimento, se los comen, y esos mismos peces que están llenos de plástico después, que se acorta su ciclo de vida por el plástico que consumen, se les empieza a desintegrar el plástico adentro y si no mueren, sus crías nacen con microplástico en la sangre. Claro, Entonces ya hay toda una generación de peces sí, marítimos que tienen microplásticos en la sangre y que si vos los comes son muy perjudiciales para la salud porque tienen una alta concentración de derivados químicos del petróleo. sí, En Europa no se puede comer pescado en la costa europea porque si no está lleno de plástico físico, o sea que tiene tapitas adentro, tiene plástico en la sangre. Y lo mismo pasa claro, con las tortugas y otros animales que se comen a esos peces, que al estar lleno de plástico después se intoxican ellos y mueren. Y hay muertes masivas no solo por la contaminación en la sangre, sino por ahogarse directamente con ese mismo plástico. Y ahí hay claro, un re ejemplo de biomagnificación. sí, sí. Sí, ese es un ejemplo de biomagnificación, lo que está contando Santiago. O sea, yo lo que estoy viendo es un factor contaminante que salta de niveles tróficos, o sea, va subiendo en la cadena trófica, y a medida que va subiendo en la cadena trófica, se va incrementando sus proporciones, o sea, va incrementando su concentración, ¿sí? Consumidores
secundarios, terciarios, cuaternarios más avanzados van teniendo cada vez más concentración de ese contaminante, ¿sí? Estoy viendo ahí la pregunta de Evelina, ¿la ven en el chat? Yo quiero creer que sí, Evelina, pero no sé, desconozco. Quiero creer que sí. Porque estos fenómenos de bioacumulación y de biomagnificación, por supuesto, no es que solamente ocurren en la naturaleza. El hombre también forma parte de estas redes tróficas, ¿sí? Entonces, cuando uno le está echando el pesticida digamos, a la soja que vive en el plato de la mesa de todos los días, uno también está de alguna forma concentrando, consumiendo y generando, digamos, esta biomagnificación, subiendo en escala trófica, ¿sí? Acá entramos en un tema sumamente espinoso y de debate total, porque tenés, o sea, una postura antiplaguicida que te va a decir que tiene estudios y que afirma que realmente se produce la biomagnificación en la serie trófica del hombre, y gente que te va a decir que no, sí, bueno, sí se detecta ciertas concentraciones de Roundup, ponele en tejido humano, pero es mínimo o está, digamos, por debajo de valores nominales, entonces no tiene ningún tipo de efecto negativo, o sea, o no se detectan efectos negativos. No es lo mismo la gente que vive, digamos, nosotros que vivimos acá que no hay cultivo, digamos, con pesticidas, a la gente que vive en el litoral de Santa Fe, donde pasa el avión todos los días con el pesticida, o sea, cada realidad es distinta y cada uno tiene también una dieta diferente. Claro, no es un nivel Chernobyl, exacto. O sea, si fuera Chernobyl ya estaría prohibido, me imagino. Por supuesto, prohibirlo sale muchísima plata para gente que está muy interesada en no perder plata. O sea, pero de nuevo, ahí tenemos otro debate aparte, ¿no? Les recomiendo, voy a ver si la puedo subir. Ayer, otra vez me estoy yendo por las ramas. Después no voy a llegar a terminar la presentación. O sea, en todo caso, bueno, la terminamos el viernes. Esto sí, pasa que es sumamente interesante que lo charlemos. Sí, buenísimo. Podemos armar un foro, digamos, de discusión, donde podamos hablar de esto, ¿no? De lo que pasa con el glifosato, de lo que pasa con los pesticidas, y lo que pasa con los contaminantes, y fenómenos como estos que estamos hablando, biomagnificación y bioacumulación. Ayer casualmente en YouTube estaba libre para ver en YouTube una película que se llama Ciencia Disruptiva, que es de un científico, un biólogo que se llama Andrés Carrasco, que él hizo un montón de estudios acerca de bioacumulación, biomagnificación, efectos teratogénicos en embriones, de glifosato y otros pesticidas. Él publicó sus papers y por supuesto fue fuertemente criticado, nunca se le dio pelota. Carrasco falleció hace ya un par de años. Se llama Ciencia Disruptiva. Es una documental acerca de las investigaciones de Andrés Carrasco. Después les voy a pasar el link. No sé si está libre en YouTube, porque ayer vi que decían como va a estar libre solo el 16 de junio, por hoy. Yo me la descargué, así que la tengo descargada. Cualquier cosa yo se las paso igual. Así que esa es una película, digamos, buena para disparar debate, digamos, a estas cosas que tenemos que está buena charlarlas, o sea. Oh, malísimo. Sí, estaba disponible ayer. Yo la tengo descargada. Voy a ver si la puedo colgar en la plataforma, así la tienen ahí. No sé cuánto me permite, qué cantidad de memoria puedo usar en la plataforma, pero capaz que la puedo colgar. La pongo en un drive o algo y se las comparto. Súper interesante, habla acerca de esto, ¿no? O sea, cómo se usan los plaguicidas, cuáles son los intereses para medir los efectos de los plaguicidas y cuáles son los no intereses por medir. Así que vamos a poder seguir discutiendo de eso. No sé, Belina, si te digo te miento. O sea, yo quiero creer siempre, ¿no? Que, o sea, los conservantes, toda, digamos, la cadena de producción alimentaria tiene estrictos estándares, digamos, de bienestar y de garantía de que esos alimentos no son nocivos. O sea,
Tienen pruebas y contrapruebas, digamos, de que esos conservantes son inocuos o en la concentración en la que se usan no son nocivos. O sea, por supuesto, si uno se toma una botella de conservante puro, lo más probable es que la quede, digamos. Pero en las concentraciones que se usan los conservantes en los alimentos, se supone que son concentraciones garantizadas de que son inocuas, digamos, o que no son nocivas. O sea, por supuesto siempre la recomendación es, bueno, usar o consumir productos con menor cantidad de conservantes o con menor paso de procesamiento. O sea, en el video ese que les contaba de la huella de carbono, habla acerca de los niveles de procesamiento de los alimentos. Sí, sí. Sí, sí, igual me parece que por ahí el rótulo del packaging de Chile responde más a cuestiones de salud, ¿no? O sea, de alto en calorías, alto en sodio para hipertensos, o alto en grasa para diabéticos, o gente con hipertensión o con colesterol alto. O sea, también es como una cuestión, digamos, de estar atento a qué estás comiendo, ¿no? Cómo estás consumiendo y cómo se va esto de tu dieta recomendada. Claro, totalmente, sí. Chicos, chicas, menos de un minuto. Está pasando a las chapas hoy la clase. Así que cuando se corte nos volvemos a conectar y seguimos. Bien. Esto también les mostraba algunos ejemplos más de biomagnificación, bioacumulación. Acá lo que se van viendo son diferentes cadenas tróficas y cómo desde los niveles basales hacia los niveles altos de la cadena se va produciendo una acumulación o un aumento en la concentración de los contaminantes. ¿Sí? Acá está también lo mismo, los diferentes eslabones de una cadena trófica y cómo se produce la biomagnificación en cada uno de los eslabones, perdón, la bioacumulación en cada uno de los eslabones y la biomagnificación en toda la cadena trófica. Así como los peces grandes, que son los predadores tope de estas cadenas tróficas, tienen mayores concentraciones de contaminantes que, por ejemplo, el plancton, digamos, que son, digamos, la base de esas cadenas tróficas, o los eslabones 0 o 1 de esa cadena trófica, ¿sí? Una cadena trófica acuática. Bien, esto que les cuento acá es acerca de las transformaciones biológicas. A ver que tengo gente caída del... Ahí está. Digamos, cómo los agentes o los contaminantes muchas veces son incorporados por los organismos vivos en estos procesos de bioacumulación y luego entran al metabolismo de los organismos vivos